Bienvenidos al curso de costos, un tema fundamental dentro del proceso de formación de un profesional en administración financiera. En los cursos anteriores ustedes han trabajado principalmente con contabilidad financiera, es decir, con el registro y la presentación de la información económica de una empresa a través de estados financieros como el estado de resultados o el balance general. Sin embargo, en el contexto empresarial moderno, esa información no es suficiente para tomar decisiones estratégicas. Las empresas necesitan saber con precisión cuánto cuesta producir un bien o prestar un servicio, cuáles actividades generan mayor valor, qué productos son realmente rentables y qué procesos están generando ineficiencias. En este punto es donde aparece la contabilidad de costos, que constituye una herramienta fundamental para la gestión empresarial, la planeación financiera y la toma de decisiones gerenciales. Durante este curso abordaremos diferentes sistemas de costeo que utilizan las organizaciones para comprender su estructura de costos y mejorar su competitividad. Además, trabajaremos permanentemente con un caso empresarial aplicado, en el cual ustedes asumirán el rol de analistas financieros encargados de ayudar a una empresa a diseñar su sistema de costos. El objetivo no será únicamente aprender a realizar cálculos, sino comprender cómo la información de costos se convierte en una herramienta estratégica para la gestión empresarial. El propósito de esta primera unidad es construir los cimientos conceptuales del curso. Antes de hablar de sistemas de costeo como el costeo por órdenes, por procesos o el costeo basado en actividades, es indispensable comprender qué significa realmente el concepto de costo dentro de una organización. En muchas ocasiones, en el lenguaje cotidiano las personas utilizan indistintamente términos como costo, gasto o inversión. Sin embargo, desde la perspectiva contable y financiera, cada uno de estos conceptos tiene un significado específico y una implicación distinta para la toma de decisiones empresariales. En esta unidad aprenderemos a identificar los elementos fundamentales del costo, es decir, los componentes que intervienen en el proceso de producción de bienes o servicios. Asimismo, analizaremos las diferentes formas de clasificar los costos, lo cual resulta esencial para entender cómo las empresas organizan su información financiera con fines de control, planeación y análisis. Otro aspecto fundamental será comprender la relación existente entre costos, volumen de producción y utilidad, lo cual nos permitirá introducir conceptos como el punto de equilibrio, herramienta clave en la toma de decisiones empresariales. En términos generales, esta unidad constituye la base conceptual sobre la cual se construirá todo el curso, por lo cual es importante que cada uno de estos conceptos quede completamente claro antes de avanzar hacia sistemas de costeo más complejos. Cuando hablamos de administración financiera, muchas personas tienden a pensar únicamente en temas como inversión, financiamiento o análisis de estados financieros. Sin embargo, existe un elemento fundamental que conecta todas estas áreas: la información sobre los costos de operación de la empresa. Comprender los costos permite responder preguntas esenciales para cualquier organización. Por ejemplo, una empresa necesita saber cuánto cuesta realmente fabricar un producto antes de definir su precio de venta. Si el precio de venta se establece sin conocer adecuadamente los costos, existe el riesgo de vender productos con márgenes insuficientes o incluso con pérdidas. Además, la información de costos permite identificar qué productos o servicios generan mayor rentabilidad y cuáles pueden estar generando pérdidas ocultas. En muchas empresas se ha descubierto que algunos productos aparentemente exitosos en ventas en realidad generan utilidades muy bajas debido a una estructura de costos ineficiente. Otro aspecto fundamental es el control de la eficiencia productiva. La contabilidad de costos permite analizar cómo se utilizan los recursos dentro de la organización, identificar desperdicios, evaluar el desempeño de los procesos productivos y establecer mecanismos de mejora continua. Por esta razón, en la práctica empresarial moderna, la contabilidad de costos no se limita a un simple registro contable. En realidad, constituye una herramienta estratégica de gestión que permite a los directivos tomar decisiones informadas sobre producción, precios, inversión y competitividad. La primera unidad del curso está diseñada para proporcionar una visión integral del concepto de costos en la empresa. Inicialmente abordaremos la diferencia entre tres conceptos que con frecuencia se confunden: costo, gasto y pérdida. Aunque en el lenguaje cotidiano pueden parecer similares, en contabilidad tienen implicaciones distintas en la forma en que se registra y analiza la información financiera. Posteriormente analizaremos por qué la gestión de costos se ha convertido en una herramienta fundamental para la administración moderna, especialmente en entornos empresariales altamente competitivos. Luego estudiaremos los elementos que componen el costo de producción, es decir, los recursos que intervienen directamente en la fabricación de bienes o servicios. Estos elementos constituyen la base sobre la cual se estructuran los diferentes sistemas de costeo. Más adelante revisaremos las principales formas de clasificar los costos, lo cual permite analizarlos desde diferentes perspectivas gerenciales.
Finalmente abordaremos el análisis de la relación entre costos, volumen de producción y utilidad, incluyendo el concepto de punto de equilibrio, herramienta fundamental para la planeación empresarial. Todos estos conceptos serán aplicados posteriormente al caso empresarial que utilizaremos durante el curso. Durante todo este curso trabajaremos con un caso empresarial aplicado, inspirado en situaciones reales que enfrentan muchas empresas manufactureras. La empresa se llama Industrias Nova Foods SAS, una compañía colombiana dedicada a la producción de alimentos saludables. Su portafolio de productos incluye barras de cereal, granola premium y diferentes tipos de snacks nutritivos que se comercializan a través de supermercados, tiendas especializadas en alimentos saludables, cafeterías y plataformas de comercio electrónico. En los últimos años, la empresa ha experimentado un crecimiento importante en ventas debido al aumento de la demanda de productos saludables. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, la gerencia ha comenzado a enfrentar una serie de problemas relacionados con la estructura de costos de la empresa. Los directivos han notado que algunos productos que tienen altas ventas no necesariamente generan las utilidades esperadas, mientras que otros productos aparentemente menos importantes podrían estar generando mayores márgenes de rentabilidad. Adicionalmente, la empresa no tiene completamente claro cuánto cuesta realmente producir cada uno de sus productos, lo que dificulta tomar decisiones relacionadas con precios, producción y estrategias de mercado. Por esta razón, la gerencia ha decidido conformar un equipo de analistas financieros júnior, quienes tendrán la responsabilidad de analizar la estructura de costos de la empresa y proponer mejoras en su sistema de costeo. En este curso, ustedes asumirán ese rol profesional. A lo largo de las diferentes unidades aprenderán las herramientas necesarias para comprender cómo se determinan los costos de producción y cómo esa información puede utilizarse para mejorar la gestión empresarial. Las empresas no implementan sistemas de costos simplemente por razones contables, lo hacen porque necesitan información para tomar decisiones estratégicas. En el caso de Nova Foods, la gerencia se enfrenta a una situación muy común en muchas organizaciones que han crecido rápidamente. Las ventas aumentan, pero la empresa no tiene una claridad total sobre su estructura de costos. Esto genera varias preguntas críticas. Por ejemplo, si la empresa no sabe con precisión cuánto cuesta producir cada producto, resulta muy difícil establecer precios de venta adecuados. En algunos casos, una empresa podría estar vendiendo un producto con una demanda muy alta, pero con un margen de utilidad muy bajo, o incluso con pérdidas. Otra pregunta fundamental es la rentabilidad de los diferentes productos. No todos los productos generan el mismo nivel de utilidad. Algunos pueden requerir más recursos, más tiempo de producción o más actividades de apoyo, lo cual incrementa sus costos. Además, la empresa necesita evaluar si está utilizando de manera eficiente sus recursos productivos, como la mano de obra, las materias primas y la infraestructura productiva. Para responder a todas estas preguntas, las organizaciones utilizan sistemas de contabilidad de costos, que permiten identificar, medir y analizar los costos asociados al proceso productivo. A lo largo de este curso iremos construyendo las herramientas necesarias para responder estas preguntas y ayudar a la empresa a mejorar su gestión financiera. Antes de introducir los conceptos teóricos de la contabilidad de costos, es importante que reflexionemos sobre cómo creen ustedes que las empresas determinan el costo de sus productos. La primera pregunta busca que ustedes piensen en el proceso general mediante el cual una organización podría calcular cuánto cuesta producir un bien. Algunas personas pueden pensar únicamente en el costo de los materiales, mientras que otras podrían considerar aspectos adicionales como la mano de obra o los gastos asociados al funcionamiento de la planta de producción. La segunda pregunta busca identificar qué elementos intervienen en el costo de producción. Por ejemplo, si pensamos en la fabricación de una barra de cereal, podríamos identificar ingredientes como avena, frutos secos o miel, el trabajo de las personas que participan en el proceso productivo y el uso de maquinaria o instalaciones. La tercera pregunta está relacionada con la fijación de precios. En la práctica empresarial, el precio de venta de un producto no puede establecerse de manera arbitraria. Debe considerar los costos asociados a su producción para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa. Finalmente, la cuarta pregunta invita a reflexionar sobre las consecuencias que puede enfrentar una organización si no conoce con precisión sus costos. En muchos casos, esta falta de información puede conducir a decisiones equivocadas que afectan la rentabilidad y la competitividad de la empresa. Estas preguntas nos ayudarán a introducir los conceptos fundamentales que estudiaremos en esta unidad. Antes de entrar en los conceptos específicos de esta unidad, es importante visualizar cómo se estructura el campo de estudio de la contabilidad de costos. En primer lugar, todo sistema de costos parte de la identificación de los elementos que intervienen en el proceso productivo. Tradicionalmente, la literatura académica identifica tres elementos fundamentales: los materiales directos,
la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Una vez identificados estos elementos, las empresas pueden proceder a determinar el costo total de producción y, posteriormente, el costo unitario de cada producto. Sin embargo, dependiendo de las características del proceso productivo, las organizaciones pueden utilizar diferentes sistemas de costeo. Por ejemplo, algunas empresas producen bienes de manera personalizada y utilizan sistemas de costeo por órdenes de producción, mientras que otras operan con procesos de producción continua y utilizan sistemas de costeo por procesos. En contextos más avanzados, algunas empresas implementan herramientas como el costeo estándar o el costeo basado en actividades, conocido como ABC. Toda esta información finalmente se convierte en un insumo fundamental para la toma de decisiones empresariales, ya que permite a los directivos evaluar la rentabilidad de productos, controlar la eficiencia de los procesos y diseñar estrategias competitivas. Este mapa conceptual nos acompañará durante todo el curso y nos permitirá comprender cómo se relacionan los diferentes temas que vamos a estudiar. Observa la información general del curso aplicada a nuestro caso de estudio. Cuando hablamos de costos dentro de una organización, nos referimos al valor de los recursos que la empresa debe utilizar o sacrificar para producir bienes o prestar servicios. En otras palabras, cada vez que una empresa transforma materias primas en productos terminados, está utilizando diferentes tipos de recursos que tienen un valor económico. Ese valor constituye lo que conocemos como costo de producción. Por ejemplo, pensemos nuevamente en el caso de la empresa Nova Foods. Para producir una barra de cereal, la empresa necesita comprar ingredientes como avena, frutos secos, miel o chocolate. Estos ingredientes representan un costo porque la empresa debe invertir dinero para adquirirlos. Además de los materiales, también interviene la mano de obra, es decir, el trabajo de las personas que participan en el proceso de producción. Los operarios que mezclan los ingredientes, operan las máquinas o empacan los productos reciben una remuneración que también forma parte del costo. Adicionalmente, la empresa utiliza maquinaria, instalaciones, energía eléctrica, mantenimiento y otros recursos necesarios para el funcionamiento de la planta de producción. Todos estos elementos, en conjunto, representan los recursos económicos utilizados para producir los bienes, y por lo tanto constituyen los costos del proceso productivo. Desde la perspectiva de la contabilidad gerencial, comprender estos costos es fundamental porque permite analizar la rentabilidad de los productos y tomar decisiones empresariales informadas. Autores como Orngren, Datar y Rajan definen el costo como el valor monetario de los recursos sacrificados para alcanzar un objetivo específico, generalmente la producción de bienes o servicios. Uno de los errores más comunes cuando se estudia contabilidad de costos es confundir los conceptos de costo, gasto y pérdida. Aunque todos representan salidas o sacrificios económicos para la empresa, cada uno tiene una naturaleza diferente. El costo está directamente relacionado con el proceso de producción. Es decir, corresponde a los recursos que se utilizan para fabricar un producto o prestar un servicio. En el caso de Nova Foods, por ejemplo, los ingredientes utilizados para producir las barras de cereal constituyen un costo. El gasto, por otro lado, corresponde a recursos utilizados en actividades que no están directamente relacionadas con la producción, pero que son necesarias para el funcionamiento de la empresa. Ejemplos de gastos incluyen la publicidad, el salario del personal administrativo o los servicios de la oficina principal. La pérdida representa una disminución económica que no genera beneficios para la empresa y que generalmente ocurre de manera inesperada o no planificada. Por ejemplo, si parte del inventario se daña debido a un problema de almacenamiento, ese valor se registra como una pérdida. Desde el punto de vista contable, esta distinción es muy importante porque cada uno de estos conceptos se registra y se analiza de manera diferente dentro de los estados financieros. En la contabilidad de costos nos concentramos principalmente en el análisis de los costos de producción, ya que estos determinan el costo unitario de los productos y, en consecuencia, su rentabilidad. La contabilidad de costos cumple un papel fundamental dentro de la gestión empresarial porque proporciona información clave para la toma de decisiones. En primer lugar, permite determinar el costo unitario de los productos. Esto significa conocer cuánto cuesta producir cada unidad de un bien. Sin esta información, resulta muy difícil evaluar la rentabilidad real de las operaciones de la empresa. En segundo lugar, los costos sirven como base para la fijación de precios de venta. Si una empresa desconoce el costo de producción de sus productos, podría establecer precios que no cubren adecuadamente sus costos, lo cual puede afectar su sostenibilidad financiera. Además, la información de costos permite analizar la rentabilidad de diferentes productos o líneas de negocio. En muchas empresas se ha descubierto que algunos productos generan altos niveles de ventas, pero bajos márgenes de utilidad,
mientras que otros productos menos visibles pueden ser más rentables. Otro aspecto importante es el control de la eficiencia productiva. Al analizar los costos de producción, las empresas pueden identificar desperdicios, ineficiencias o áreas donde es posible mejorar el uso de los recursos. Finalmente, toda esta información se convierte en un insumo fundamental para la toma de decisiones gerenciales, como expandir una línea de productos, mejorar procesos productivos o ajustar estrategias de precios. Por esta razón, la contabilidad de costos se considera una herramienta clave dentro de la contabilidad gerencial y la administración financiera. La literatura de contabilidad de costos tradicional establece que el costo de producción está compuesto por tres elementos fundamentales. El primero son los materiales directos, que corresponden a las materias primas que se incorporan físicamente al producto terminado y cuyo consumo puede identificarse fácilmente en cada unidad producida. Por ejemplo, en la empresa Nova Foods, los ingredientes utilizados para fabricar una barra de cereal, como avena, frutos secos o miel, constituyen materiales directos porque forman parte del producto final. El segundo elemento es la mano de obra directa, que corresponde al trabajo de los operarios que participan directamente en la transformación de los materiales en productos terminados. Estos trabajadores realizan actividades específicas dentro del proceso productivo, como mezclar ingredientes, operar maquinaria o empacar los productos. El tercer elemento corresponde a los costos indirectos de fabricación, conocidos comúnmente como CIF. Estos incluyen todos los costos necesarios para el funcionamiento del proceso productivo que no pueden identificarse fácilmente con un producto específico. Entre los ejemplos más comunes de costos indirectos de fabricación se encuentran la energía eléctrica de la planta, el mantenimiento de maquinaria, la depreciación de equipos y los salarios del personal de supervisión de la producción. Comprender estos tres elementos es fundamental porque constituyen la base sobre la cual se estructuran todos los sistemas de costeo que estudiaremos a lo largo del curso. En contabilidad de costos, los costos no se analizan únicamente desde una perspectiva, en realidad pueden clasificarse de diferentes maneras dependiendo del objetivo del análisis. Una primera clasificación corresponde a la identificación del costo con el producto. Desde esta perspectiva, los costos pueden ser directos o indirectos. Los costos directos son aquellos que pueden asociarse fácilmente con un producto específico, mientras que los costos indirectos no pueden identificarse de manera directa con una unidad de producción. Una segunda clasificación corresponde al comportamiento del costo frente al nivel de actividad o producción. Aquí encontramos los costos fijos y los costos variables, una distinción muy importante porque permite analizar cómo cambian los costos cuando aumenta o disminuye el volumen de producción. Finalmente, los costos también pueden clasificarse según la función que cumplen dentro de la empresa. Desde esta perspectiva encontramos costos de producción, costos administrativos y costos de comercialización. Comprender estas clasificaciones es fundamental porque permite analizar la información de costos desde diferentes enfoques gerenciales. Por ejemplo, algunos análisis se enfocan en la producción, mientras que otros se concentran en el comportamiento de los costos para la planeación financiera. La distinción entre costos directos e indirectos es uno de los conceptos más importantes en la contabilidad de costos. Los costos directos son aquellos que pueden identificarse fácilmente con un producto específico. Esto significa que la empresa puede determinar con relativa precisión cuánto de ese recurso se utilizó en la producción de cada unidad. Por ejemplo, si Nova Foods produce barras de cereal, los ingredientes utilizados para fabricar cada barra pueden considerarse materiales directos porque es posible medir cuánto se utiliza de cada ingrediente en el producto final. Por otro lado, los costos indirectos corresponden a recursos necesarios para el proceso productivo pero que no pueden asociarse directamente con un producto específico. Por ejemplo, la energía eléctrica utilizada en la planta de producción beneficia a todos los productos que se fabrican allí, por lo que no es fácil determinar cuánto corresponde a cada producto individual. Lo mismo ocurre con el salario del supervisor de producción o con el mantenimiento de las máquinas. Estos costos indirectos deben asignarse posteriormente a los productos utilizando diferentes métodos de distribución, lo cual se estudiará con mayor profundidad en las siguientes unidades del curso. Otra clasificación fundamental de los costos corresponde a su comportamiento frente al volumen de producción. Los costos variables son aquellos que cambian en proporción directa al nivel de actividad de la empresa. Esto significa que cuando la producción aumenta, el costo total también aumenta, y cuando la producción disminuye, el costo total se reduce. Un ejemplo claro de costo variable es la materia prima. Si Nova Foods produce más barras de cereal, necesitará más ingredientes, lo que incrementará el costo total de los materiales. En contraste, los costos fijos son aquellos que permanecen relativamente constantes dentro de un determinado rango de producción. Esto significa que,
Independientemente de si la empresa produce más o menos unidades, el costo total permanece igual en el corto plazo. Un ejemplo típico es el arriendo de la planta de producción. La empresa debe pagar el mismo valor de arriendo independientemente de si produce 1000 o 10.000 unidades. Comprender esta diferencia es fundamental porque permite analizar cómo se comportan los costos cuando cambian los niveles de producción, lo cual es esencial para herramientas de análisis gerencial como el punto de equilibrio. En este punto es importante que los estudiantes comiencen a aplicar los conceptos que acabamos de revisar. Por esta razón se propone un ejercicio sencillo que permitirá reforzar la comprensión de las diferentes clasificaciones de costos. En el ejercicio se presentan algunos costos asociados a la operación de la empresa Nova Foods, como el arriendo de la planta, la materia prima utilizada en la producción, los salarios de los operarios, el empaque de los productos y los gastos en publicidad. La actividad consiste en que los estudiantes clasifiquen cada uno de estos costos según dos criterios. Primero, si se trata de un costo fijo o variable, y segundo, si corresponde a un costo directo o indirecto en relación con el proceso productivo. Por ejemplo, la materia prima generalmente se clasifica como un costo variable porque aumenta cuando se incrementa el volumen de producción, y además es un costo directo porque se incorpora directamente al producto final. En cambio, el arriendo de la planta suele considerarse un costo fijo porque no depende directamente del volumen de producción, y también se clasifica como un costo indirecto porque beneficia a toda la operación productiva y no puede asignarse fácilmente a un producto específico. Este tipo de ejercicios es fundamental para desarrollar la capacidad de análisis de los estudiantes, ya que en la práctica empresarial los costos deben ser identificados y clasificados correctamente para poder construir sistemas de costeo confiables. La relación costo-volumen-utilidad, comúnmente conocida como análisis CVU, es una herramienta fundamental dentro de la contabilidad gerencial y la administración financiera. Este modelo permite analizar cómo se comportan las utilidades de una empresa cuando cambian tres variables fundamentales: los costos, el volumen de producción o ventas y el precio de venta de los productos. En términos simples, este análisis ayuda a responder preguntas estratégicas para cualquier empresa. Por ejemplo, una organización puede preguntarse cuántas unidades debe vender para cubrir todos sus costos, o cómo cambiarían sus utilidades si decide aumentar el precio de venta o incrementar el volumen de producción. El análisis CVU es especialmente útil para la planeación financiera, porque permite evaluar diferentes escenarios y anticipar el impacto de las decisiones gerenciales sobre la rentabilidad de la empresa. Dentro de este análisis aparece uno de los conceptos más importantes en la gestión empresarial, el punto de equilibrio, que representa el nivel de ventas en el cual la empresa no obtiene ni ganancias ni pérdidas. Este concepto será clave para comprender cómo las empresas planifican su nivel mínimo de operación y cómo pueden diseñar estrategias para mejorar su rentabilidad. El punto de equilibrio es uno de los conceptos más utilizados en el análisis financiero y en la planificación empresarial. Representa el nivel de ventas en el cual los ingresos generados por la empresa son exactamente iguales a sus costos totales. En este punto, la empresa no obtiene utilidades, pero tampoco incurre en pérdidas. Esto significa que todos los costos asociados a la operación han sido cubiertos por los ingresos provenientes de las ventas. Desde la perspectiva gerencial, el punto de equilibrio permite responder una pregunta muy importante: ¿cuál es el nivel mínimo de ventas que necesita una empresa para no perder dinero? Conocer este punto es fundamental para la planeación financiera, porque permite establecer metas de ventas realistas y evaluar el riesgo asociado a diferentes decisiones empresariales. Por ejemplo, si una empresa sabe que necesita vender al menos 10.000 unidades al mes para cubrir sus costos, puede diseñar estrategias comerciales o productivas para alcanzar ese nivel mínimo de ventas. En contextos competitivos, el punto de equilibrio también permite evaluar si la estructura de costos de la empresa es sostenible o si es necesario realizar ajustes para mejorar la eficiencia. Para calcular el punto de equilibrio en unidades, se utiliza una fórmula relativamente sencilla que relaciona los costos fijos de la empresa con el margen de contribución por unidad. Los costos fijos corresponden a aquellos costos que no cambian con el nivel de producción, como el arriendo de la planta o ciertos salarios administrativos. Por otro lado, el precio de venta representa el valor al cual la empresa comercializa cada unidad del producto. El costo variable unitario corresponde al costo asociado a la producción de cada unidad adicional, como la materia prima o el empaque. La diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario se denomina margen de contribución. Este margen representa la cantidad de dinero que cada unidad vendida aporta para cubrir los costos fijos de la empresa. Una vez que los costos fijos han sido cubiertos, cualquier margen adicional se convierte en utilidad para la empresa. Por lo tanto, el punto de equilibrio indica cuántas unidades deben venderse para que el margen de contribución total sea suficiente para cubrir todos los costos fijos.
Este concepto es ampliamente utilizado por gerentes financieros y analistas de costos para evaluar la viabilidad de proyectos, productos o estrategias comerciales. En este ejercicio, aplicaremos la fórmula del punto de equilibrio al caso de la empresa Nova Foods. Supongamos que la empresa vende cada barra de cereal a un precio de 6.000 pesos y que el costo variable asociado a la producción de cada unidad es de 3.500 pesos. Adicionalmente, la empresa tiene costos fijos mensuales por valor de 25 millones de pesos, los cuales incluyen el arriendo de la planta, algunos salarios administrativos y otros gastos operativos que no dependen directamente del volumen de producción. Para calcular el punto de equilibrio, primero debemos determinar el margen de contribución por unidad, que corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario. En este caso, el margen de contribución sería de 2.500 pesos por unidad. Luego dividimos los costos fijos totales entre el margen de contribución unitario. Al realizar este cálculo, obtenemos el número de unidades que la empresa debe vender para cubrir completamente sus costos. Este tipo de análisis permite a los directivos comprender mejor la relación entre ventas, costos y rentabilidad, y constituye una herramienta clave para la planificación empresarial. En esta primera unidad hemos construido las bases conceptuales que permitirán comprender el resto del curso de costos. Inicialmente analizamos el concepto de costo y su diferencia con otros términos económicos como gasto o pérdida. Esta distinción es fundamental porque permite interpretar correctamente la información financiera de la empresa. Posteriormente estudiamos los elementos que conforman el costo de producción, materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Estos tres componentes constituyen la base sobre la cual se construyen los diferentes sistemas de costeo utilizados por las organizaciones. También revisamos las diferentes formas de clasificar los costos, lo cual permite analizarlos desde múltiples perspectivas gerenciales. Finalmente introdujimos el análisis de la relación costo-volumen-utilidad y el concepto de punto de equilibrio, herramientas ampliamente utilizadas por los administradores y analistas financieros para evaluar la sostenibilidad económica de las operaciones empresariales. Estos conceptos serán fundamentales para comprender las siguientes unidades del curso, donde estudiaremos diferentes sistemas de costeo utilizados por las empresas para determinar el costo de sus productos.